Ya me han escuchado hablar mucho de esta familia sobre la que voy a seguir insistiendo porque sigo impresionado y creo que voy a seguir impresionado hasta el fin de mis días, de la familia Ulma, ¿no? La primera beatificada como familia en la historia de la Iglesia y que incluye a un bebé recién nacido. Y como decía el cardenal Semeraro en la ceremonia de beatificación, ni siquiera recibió un nombre. Y su santidad está basada en lo que se conoce en la Iglesia como el bautismo de sangre, porque ni siquiera recibió el bautismo sacramental habitual, ¿no? con el agua y con el nombre. Pero muchas personas me han preguntado, ¿quién fue el asesino? O sea, no fueron los nazis así en general, sino ¿quién fue el verdadero asesino de los Ulma y qué pasó con ellos? ¿Quiénes fueron culpables, digamos, directamente de su muerte? Y eso se supo con precisión mucho tiempo después, porque recuerden ustedes que terminada la Segunda Guerra Mundial, Polonia quedó bajo la dictadura del comunismo soviético. Y cuando comenzaron a investigar quiénes habían sido los principales criminales nazis, descubrieron que además de la gran cantidad de judíos que habían sido asesinados, porque en Varsovia, en la capital polaca, existía la segunda comunidad más grande de judíos del mundo después de Nueva York. Y muchos de ellos huyeron al campo, como a Markova, para tratar de salvarse de la persecución de los nazis. Además de estos judíos, el segundo número de personas asesinadas fueron los católicos, sacerdotes católicos, obispos y familias, hombres y mujeres, esposos. Y a los comunistas soviéticos no les interesaba crear héroes entre estas personas como los Ulma. Entonces, investigaron el pequeño porcentaje de líderes socialistas o líderes comunistas polacos que habían sido asesinados por los nazis, y esos fueron los casos que investigaron. Entonces, la investigación auténtica de los mártires polacos comenzó recién tras la caída del comunismo, ¿no? Poco después de 1990. Entonces, por eso es que las historias no han sido suficientemente conocidas hasta recientemente, porque hay entre 6.000 y 7.000 personas, entre ellos los Ulma, que fueron asesinados por los nazis por proteger a judíos. Y la iglesia en Polonia, la iglesia católica, ha comenzado un proceso muy largo y complejo. Y vamos a ir viendo en los próximos años, en la medida que estos procesos han ido cumpliendo, una cantidad bastante grande de mártires polacos, así como supimos finalmente de los mártires de la Guerra Cristera o de la Guerra Civil Española y de la República, llamada República Española, ¿no? Pero en el caso concreto de los Ulma, hay tres protagonistas entre los que tienen que contribuir directamente con su muerte. Uno de ellos fue un campesino polaco que había ayudado a una de las familias judías de entre los 8 judíos que estaban refugiados. El esposo de esta familia judía no se había refugiado en Markova, sino que se había refugiado en otro lugar donde nadie sabía. Pero en 1944, sabiendo de la paulatina retirada de los nazis, recibió una oferta de que por una cantidad de dinero podía recibir para él y para su familia unos pasaportes y poder escapar con la idea de llegar a Estados Unidos. Entonces, el esposo de esta mujer judía que estaba protegida por los Ulma, va donde este campesino polaco y les dice: oye, yo te dejé a ti todas mis propiedades, por favor, necesito que me las devuelvas para poder venderlas y para poder salvar a mi familia. Y este campesino polaco es el que le avisa a los nazis porque no quiere devolverle los bienes con los que él ya contaba. Estos desaparecieron, si se acaba la guerra, me quedo con los bienes de esta familia judía. Y eso pasó en muchos lugares. Entonces tenemos a este primer ambicioso soplón que tiene que ya saben ustedes por qué la avaricia es un pecado capital, ¿no? Que tiene en sus conciencias
el día de su juicio por un puñado de dinero, la masacre de 17 personas. Pero el protagonista principal es un teniente alemán, un teniente de la policía militar. O sea, no era propiamente un soldado de la Wehrmacht, sino de la policía militar. Y su nombre es Eilert Dieken. Eilert Dieken. Cuando le avisan a él que hay 8 judíos refugiados en la granja de Joseph y Victoria Ulma, él reúne a unos cuantos soldados alemanes y algunos voluntarios pro-nazis, entre ellos un soldado ucraniano de nacionalidad ucraniana, llegan donde Joseph y Victoria al amanecer de un 24 de marzo y de pronto entran, se informan de que los judíos están escondidos en el ático de la casa, suben al ático y este ucraniano es el primero en disparar a 4 de los judíos, pero por orden de Eilert Dieken, que dice: vamos a matar a todos los judíos y vamos a matar a el papá y la mamá, que era lo que usualmente hacían, el papá y la mamá de los Ulma, y dejarlos desparramados en la tierra para asustar a los campesinos de la región, porque sabemos que muchos de estos campesinos están escondiendo judíos, y efectivamente así fue. El que va a este pequeño museo de los Ulma ve el nombre de todas las familias que escondieron judíos y que los siguieron escondiendo, muchas de ellas, otras capitularon, pero muchas de ellas después del asesinato de los Ulma, ¿no? Entonces, obviamente la muerte de estos 4 despierta a los demás judíos y a toda la familia Ulma. Sacan a todos al amanecer al campo después de haber matado a estos 4 judíos. Delante de los Ulma, incluyendo toda la familia y Victoria embarazada de 7 meses, mata a el mismo Eilert Dieken, es el que dispara su pistola, Luger, alemana, y mata a los otros 4 judíos, incluyendo una niña de 9 años. Y luego, en todo este proceso, Victoria comienza a dar a luz. Obviamente es un parto prematuro de 7 meses, ¿no? Y los niños comienzan a llorar. Los niños, como saben ustedes, eran todos chiquitos, ¿no? Eran todos pequeños. Y todos estos niños comienzan a ver a su mamá que comienza a dar a luz. Eso no les importa a los asesinos, especialmente a este soldado, a este lugarteniente, y matan al papá, a Joseph, disparan a la mamá creyendo que la han matado porque ella cae y digamos va a morir después desangrada, pero está todavía viva y así es como termina de nacer el niñito, el beato sin nombre, ¿no? Y porque el resto de los niños están llorando y porque son niños, como les digo, pequeñitos, ¿no? Él decide, bueno, ¿sabes qué? Estos niños están llorando mucho. Eilert Dieken decide matarlos a todos, disparar niño por niño. Y miren ustedes las fotos de los niños, los hijos de Joseph y de Victoria, son niños pequeñitos. ¿A quién se le ocurriría disparar? Digo, matar a cualquier ser humano es horroroso, pero matar a estos niños a sangre fría, hay que ser un total psicópata. Pero, ¿qué pasó con Eilert Dieken? Eilert Dieken, poco más de un año después, él, gracias a sus
buenas acciones, entre comillas, para los nazis, es sacado de Markowa, de donde quería salir, porque era un pueblito pues en medio de Polonia, regresa a Alemania y poco después de un año acaba la guerra. Alemania Occidental y los aliados deciden, mira, no podemos meter a todo el pueblo alemán a la cárcel, entonces vamos a hacer un programa de denazificación y vamos a poner 5 niveles. El nivel 5 es los que siguen siendo nazis fanáticos, esos al juicio de Nuremberg, no, pena de muerte. Número 4 son los que todavía son convencidos, que vayan a la cárcel, que vayan a juicio. Número 3 son los que son sospechosos y no queda claro que han renunciado verdaderamente y tienen que quedar enlistados y vigilados por la nueva policía democrática. El número 2 va a ser aquellos que se han arrepentido, pero jugaron un papel todavía suficientemente importante, pero han renunciado completamente al nazismo. Esos pierden el trabajo. Y número 1, aquellos que demuestran haber renunciado completamente al nazismo y que simplemente cumplieron con su trabajo, como por ejemplo policías, no solamente no se les va a castigar, sino que van a poder conservar su trabajo. Y Eyler-Dicken, gracias a los evaluadores británicos de este sistema de denazificación, fue calificado número 1. Y entonces nunca perdió su trabajo y terminó trabajando en un pueblo en Alemania Occidental como el comisario de la policía local. Y murió con buen nombre, bien conocido, muy respetado, casado con 3 hijas mujeres, 3 hijas bien parecidas a las niñitas que asesinó con su propia mano, y murió en 1960. Mientras tanto, en el lado soviético, este ucraniano que disparó primero contra los judíos fue descubierto, estaba escondido en Checoslovaquia, que también estaba bajo el régimen soviético, fue deportado a Polonia. En Polonia se lo juzgó por ese y otros asesinatos directos, el de los Ulma incluido, y finalmente terminó condenado a muerte, pero la condena a muerte fue suspendida por cadena perpetua y murió en una cárcel polaca en 1980, ¿no? Pero después de la captura de este ucraniano, que fue muy tardía en los 50, ahí es que los gobernantes occidentales dijeron, oye, parece que este Dieken no ha sido tan bueno, porque cuando juzgaron al ucraniano, el ucraniano dijo, oye, mira, mi jefe era el teniente Eyler-Dicken, el ahora capitán de la policía, y en 1958 comienza una investigación, y una investigación muy lenta, porque comprendan ustedes que el número de personas asesinadas de manera completamente arbitraria aconteció por toda Europa. Entonces el proceso histórico ha sido muy lento y muy complicado. Entonces recién comienzan a moverse lentamente las investigaciones, no había mucha cooperación además entre el Oriente comunista y el Occidente democrático, pero ya comienzan unas investigaciones contra Dieken en 1958 y como él muere en 1960, como les he dicho, deciden abandonar la investigación. Pero sus hijas se enteran que su papá estaba siendo investigado por una cosa que ellas consideraban completamente inimaginable. Si mi papá ha sido el hombre más bueno del mundo, cariñosísimo con nosotros, como son los psicópatas, pues. Cariñosísimo con nosotros, un pilar de la sociedad acá en el pueblo, ¿no? Y en consecuencia
deciden, cuando se enteran de qué se lo acusaba, de haber asesinado a una familia ya apellidada Ulma en este pueblo, en Markova. La hija mayor de Deacon, una vez muerto, decide escribirle una carta a los familiares de los Ulma que seguían viviendo en Markova, diciéndole: tenemos entendido que ustedes sospechan de mi papá Eliar Deacon, quiero decirle que no tienen nada que sospechar, que él siempre fue un gran hombre. O sea, básicamente les escribió una carta casi recriminando a los sobrevivientes. O sea, los que sobrevivieron fueron primos, tíos, sobrinos, no, de la familia no quedó nadie, digamos de la familia nuclear, ¿no? Y luego, mucho tiempo después, con la caída del comunismo, alrededor del año 2000, se sabe efectivamente quién fue este sujeto, que, como digo, murió en su cama, respetado, reconocido y aplaudido. Pero ahora, en el pueblo donde vivió y murió, hay una placa que lo reconoce como un gusano asesino. Entonces, no, la vida no hizo justicia con él, ¿no? Pero sabemos que la historia ha hecho justicia con esta placa en el pueblo. Y lo más importante es que Dios ha hecho justicia y la hará, y seremos todos testigos el día del juicio final. Y estoy completamente seguro que los primeros que van a estar intercediendo al favor de este asesino van a ser los Ulma. Que tengas un buen día.